Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy en este espacio quiero compartir con ustedes algunos conocimientos, algunos conceptos acerca de la comunicación terapéutica. Creo que para los profesionales de la salud este tipo de comunicación es muy importante. Para eso vamos a compartir pantalla y vamos a compartir esta presentación. La comunicación terapéutica es una relación o se ocupa de la relación entre el profesional y el paciente y en algunos casos la familia, y tiene repercusión directa en los objetivos de esta eh, comunicación terapéutica. Implica el rol de ayuda, escucha y diálogo que debe desempeñar el profesional y establece que el centro de atención para el profesional es el paciente. Su narrativa, es decir, esto que dice el paciente, y la experiencia del paciente con respecto a su enfermedad. Para eso, para llevar adelante esta comunicación, nos vamos a proponer objetivos que estos objetivos tienen que ver con el paciente y con el profesional. Para el paciente, nos vamos a proponer que este sea el centro de los cuidados y que sea protagonista de la resolución de sus problemas. Es decir, no es que vamos a trabajar solo nosotros, sino que tenemos que tener fuertemente en cuenta al paciente para resolver la situación en la que se encuentra. Para el profesional, que esto también nos parece muy importante, los objetivos son crear una relación terapéutica eficaz con el paciente y que sea capaz el paciente de desarrollar un saber profesional. Cuando decimos profesional, estamos pensando en que sea capaz, a través de esos conocimientos científicos y de hábitos incorporados, que sea capaz de llevar adelante este pensamiento terapéutico. Para concretar esta comunicación terapéutica, son necesarias desarrollar habilidades estratégicas. Y estas habilidades estratégicas se tratan de acciones intencionadas, es decir, que nosotros nos propongamos llevar adelante esas acciones, que seamos capaces de repetirlas voluntariamente, no mecánicamente, sino que nos propongamos hacerlas, y estas acciones son las que nos van a llevar a conseguir los objetivos que nos proponemos. Existen, en este caso hemos pensado en 7 habilidades estratégicas. La primera, es recibir de forma adecuada. La segunda, practicar la escucha activa. La tercera, mostrar empatía. La cuarta, preguntar eficazmente. Integrar la información, negociar y motivar. Estas habilidades, si bien nosotros las hemos ordenado de esta manera, muchas veces se van a dar en forma simultánea, cambiando este orden. Nosotros las trabajamos de este modo, solo a la cuestión, para que sea más eficiente la enseñanza. Estas habilidades estratégicas, tenemos la primera, que es recibir de forma adecuada. Ustedes saben que cuando recibimos un paciente, el paciente tiene una impresión sobre nosotros y nosotros sobre el paciente. Depende de cómo sea esa primera impresión, es la característica que va a tener la relación de ahí en adelante. Si la impresión es adecuada, es buena, es cordial, vamos a tener una posibilidad de llevar adelante el tratamiento, todo el proceso con el paciente de una manera. Si no es muy positiva, después vamos a tener que trabajar mucho para remontar esa situación. Entonces la primera impresión es muy importante. Y esta depende de los juicios o de los prejuicios que nosotros tengamos y que el paciente tenga sobre el enfermero o sobre el profesional de la salud. Tenemos que cuidarnos de no caer en estereotipos. Ustedes saben que hay estereotipos que tienen que ver con la procedencia de las personas, si vienen de un hogar humilde, si es extranjero. Ustedes saben que podemos tener un prejuicio que, por ejemplo, puede ser muy negativos. A veces, por ejemplo, decimos un boliviano, un paraguayo, y hay muchos prejuicios con respecto a esas personas. En cambio, hay también una creencia de que si es europeo, por ejemplo, tiene características positivas, o por lo menos que están por sobre
los extranjeros de nuestros países limítrofes. Entonces, ustedes saben que por más que uno tenga esas creencias, a las personas primero hay que conocerlas, ¿sí? Para saber efectivamente cómo son. En general, la situación entre el paciente y el profesional es asimétrica, es decir, nosotros como agentes de salud tenemos un poder que tiene que ver con la dependencia que el paciente tiene de nosotros. Entonces tenemos que tratar de promover una mayor equidad en esa relación, que no haya esa distancia, porque si no al paciente le cuesta mucho abrirse y contarnos qué le pasa. Entonces, tenemos técnicas comunicativas para realizar un recibimiento eficaz en este caso. ¿Qué tenemos que hacer? Saludar. El saludo es muy importante, evitar que parezca frío, mecánico. Es siempre preferible preguntarle el nombre al paciente. Entonces, cuando lo recibimos, lo primero que hacemos es preguntarle qué le pasa, cómo se llama, y a partir de ahí tratar de retener ese nombre, porque eso nos va a acercar al paciente y nos va a facilitar la tarea. Hay que tratar, en lo posible, sabemos que las situaciones en los centros de salud no siempre son las ideales, pero uno tiene que tratar de incorporar esos gestos y esas formas de una forma que lo acompañe siempre, independientemente de las situaciones difíciles. Invitar a que el paciente se ponga cómodo, es decir, hablábamos con algunos agentes de salud, con algunos enfermeros, y a veces las condiciones no son las ideales en una guardia, en un consultorio. Entonces, a veces tenemos mucha gente y por ahí no tenemos una silla, pero por lo menos podemos disculparnos con el paciente y decirle, mire, sabemos que no tenemos una silla para ofrecerle, le rogamos que espere con paciencia, que ya va a ser atendido, que el paciente sienta que nosotros eso nos importa. Siempre hay que esperar a que el paciente hable, que clarifique quién es, qué le pasa. También hay que mostrar una disposición a la escucha. Cuando decimos disposición tiene que ver con esta postura que tenemos nosotros frente a lo que el paciente dice, de interés, de desinterés, de comprensión. Hay recursos que nosotros podemos utilizar. Hay algo que tiene que ver con la proxémica y tiene que ver con el espacio y la distancia. Es decir, tenemos que tener en cuenta esto del manejo del espacio y el manejo de la distancia con el paciente. De esto se trata de no presentarse demasiado agresivo, no ponernos encima del paciente, dependiendo, saber manejar la situación. Y la kinésica tiene que ver con nuestros gestos, con nuestros movimientos, con la forma en que lo miramos, la postura del cuerpo con respecto a la relación que mantenemos con el paciente. Es decir, fíjense que tenemos una cuestión de distancia y de movimientos. A veces nuestros gestos demasiado ampulosos, demasiado airados con el paciente, lo intimidan y nos alejan del paciente. Ustedes siempre piensen que para un buen procedimiento, para una buena atención del paciente, necesitamos de su colaboración. Y la colaboración la obtenemos a través de estas estrategias y de estos recursos. Hay algo que tiene que ver con el paralenguaje. El paralenguaje es aquello que acompaña aquello que nosotros expresamos a través de la voz. Hay algo que tiene que ver con los gestos, con el volumen, cuando hablamos, el timbre, la cadencia y las modulaciones. En ese sentido tenemos que ser generosos con el paciente. Recuerden que nadie viene a una consulta de forma agradable, contento, viene con un problema, viene en un estado de crisis, viene siempre con cierta incertidumbre y necesita que nosotros seamos generosos en la forma, hablamos de generosidad expresiva, necesitamos que sean generosos en la forma en que le hablamos.
Fíjense que si hablamos muy rápidamente, estamos mostrando una especie de ansiedad, eso no es conveniente. Si hablamos demasiado lento, estamos transmitiendo también una especie de preocupación o de tristeza. El tono de voz muy alto también resulta agresivo. Entonces, esto es algo que nosotros podemos practicar. Si bien cada uno de nosotros tiene una forma de expresarse, lo que podemos hacer es trabajar sobre esas formas y se pueden modificar. Hay algo que tiene que ver con el silencio. Cuando nosotros demostramos una escucha activa, hay momentos en que tenemos que aprender a utilizar el silencio para mostrar interés, aceptación y comprensión hacia el paciente. También es una forma de captar las emociones de este y a veces nos va a costar aguantar y sostener estas situaciones, pero para eso tenemos que practicar, tenemos que pensar en que el silencio es parte de la comunicación. Practicar la escucha activa, esto quiere decir que escuchar es mucho más que oír. Oír es cuando nosotros escuchamos en general, no discernimos una cosa de otra, escuchamos los ruidos, gente que habla, autos que pasan, eso es oír así en general. En cambio, escuchar es cuando nosotros distinguimos lo que alguien está diciendo. Y el otro, el paciente en este caso, el familiar, el profesional con el que hablamos, percibe esa situación, si nosotros estamos solo oyendo o estamos escuchando. Es necesario tener una reactividad baja. ¿Qué quiere decir? Que nuestras reacciones tienen que ser moderadas. Tenemos que esperar a que el otro hable, escucharlo y recién ahí responder a lo que el otro dice. Tenemos a veces, por los apuros, por cuestiones propias del trabajo, tenemos una tendencia a interrumpir, porque creemos que ya sabemos lo que va a decir el paciente. Entonces lo interrumpimos y no lo dejamos terminar. Es necesario que lo escuchemos. A veces puede suceder que nosotros vemos que hay pacientes que les cuesta expresarse o decir aquello que les pasa. Lo podemos ayudar agregándole alguna palabra, redefiniéndole algún pensamiento que no sabe expresar, pero dejándolo hablar a la vez. No tenemos que interrumpirlo. Mostrar empatía. Esta es otra de las habilidades estratégicas. ¿Y qué es la empatía? Es la disposición que tiene una persona, en este caso el enfermero o la enfermera, para ponerse en la situación de lo que le sucede al otro, comprender el estado emocional que tiene, tomar conciencia de lo que siente, de las experiencias. Ustedes saben que muchas veces aquel que va con un problema de salud no solo tiene el problema de salud, sino una serie de preocupaciones conexas con esa situación que tiene que ver con los familiares que dejó, con la pareja, si vive solo, si no tiene recursos. Hay una serie de situaciones que solo aquel que está en ese momento con él puede saber, puede reconocer, aunque el paciente en ese momento no las diga, uno puede darse cuenta por determinados indicadores, si es una persona que va mal vestida, que uno se da cuenta que no va demasiado aseada, que no ha comido bien. Hay una serie de indicadores que nos pueden decir frente a qué situación estamos. Entonces, en ese sentido, tenemos que tratar de ponernos en ese lugar para saber por qué hace lo que hace o cómo reacciona esa persona. Esto nos va a ayudar muchísimo cuando tengamos que negociar, cuando tengamos que motivar. También es importante no confundir empatía con simpatía. No basta con poner una cara sonriente, agradable, sino que la empatía tiene que ver con otra cosa. Se dice que es ponerse en los zapatos del otro. Y también hay que tener cuidado de no involucrarse tampoco demasiado. Hay que buscar un equilibrio en esa tensión. No involucrarse demasiado porque a veces eso no nos permite trabajar o ser más objetivos. Bien.
Acá tenemos que la empatía, esto es muy importante, abre la puerta a la comunicación terapéutica. Si el otro percibe que nosotros, en este caso el paciente, si percibe que nosotros nos estamos poniendo en su lugar, fíjense que va a crear un ambiente seguro, ese ambiente seguro es el que nos va a permitir trabajar de una manera adecuada. Si el paciente confía en nosotros, va a aumentar la autoestima de él, y el profesional fortalece su identidad. Quiere decir que cuando nosotros hacemos bien nuestro trabajo, cada vez nos sentimos mejor. Y eso redunda en beneficio tanto del paciente, de la institución, del profesional y de la relación en general. Bueno, preguntar de forma eficaz. La pregunta de forma eficaz tiene que ver con la técnica del cono. ¿Cómo es la técnica del cono? Empezar por preguntas abiertas. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, viene una persona con una herida o una mujer que viene golpeada, con moretones. Uno no le puede preguntar directamente, ¿quién te golpeó? No es la forma, una forma de preguntar, porque inmediatamente se va a cerrar esa persona. Primero tenemos que tratar de que esa persona confíe en nosotros. Entonces, primero le vamos a preguntar probablemente de dónde viene, dónde vive, con quién convive, si tiene hijos, cómo se siente, si necesita tomar un vaso de agua, una serie de preguntas y vamos dando, como dando vueltas alrededor, hasta que en algún momento, cuando esa persona ya se relajó, nosotros tenemos que percibir cuándo es el momento de hacer la pregunta de tipo cerrada. Bueno, contame qué te pasó. ¿Te golpearon? Confía en mí. Hay una serie de cuestiones que nosotros podemos ir trabajando en ese sentido. Hay que tratar de evitar el formato de interrogatorio policial, porque nosotros no somos policías, somos agentes de salud. Es decir, no ir a preguntar directamente, dígame su nombre, dígame dónde vive. Ese formato en nuestro trabajo no funciona. Integrar la información. Este es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque las decisiones siempre tienen que estar basadas en buena información. Y la buena información es aquella que se encuentra integrada. Es decir, nosotros tenemos que saber quién es el paciente, cuándo llegó, cómo llegó, cuál es su problema, si se hizo estudio, si no se hizo estudio, si ya lo vio el médico, si no lo vio el médico. Hay una serie de cuestiones que tenemos que saber. Y además, una vez que las tenemos, que las conocemos, ponerlas en relación. Es decir, bueno, llegó a tal hora, vino con alguien. Eso nos permite a nosotros configurarnos cómo es, qué le pasó, qué cosas podemos decirle a partir de ese conocimiento que tenemos sobre el paciente y además de la información integrada. ¿Eh? Bien. Una vez integrada esta información, entonces, el profesional debe transmitir al paciente un resumen claro y conciso, ¿eh? De lo que tiene que hacer, de lo que no tiene que hacer, de cuáles son los pasos que tiene que seguir, hacia dónde se tiene que dirigir. ¿Eh? Entonces, las habilidades esenciales en esta fase son la cordialidad, la empatía, la asertividad y la baja reactividad. Recuerden la baja reactividad. Otra de las habilidades estratégicas es la capacidad de negociar. Ustedes saben que cuando todos tenemos intereses diferentes, el paciente, por ejemplo, se quiere ir a su casa. Rápidamente se quiere ir a su casa porque lo están esperando los chicos, porque la señora, porque el esposo, porque la pareja. Entonces, y ustedes saben que ese paciente se tiene que quedar porque el procedimiento no se terminó. Bueno, hay que negociar. En ese sentido, cuando hay un conflicto de intereses, se debe negociar. Y para que esto resulte eficiente, eficaz, nosotros tenemos que ofrecer siempre algo a cambio. En una negociación, para que todos ganen, siempre se debe ofrecer algo a cambio. ¿Eh? Yo resigno algo para que el otro
haga lo que yo necesito que haga. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, decir, bueno, mira, en la medida que vos colabores conmigo en este procedimiento, en este tratamiento, vos te vas a ir más rápido a tu casa. Te vas a sentir mejor, tu familia se va a sentir mejor. Entonces, hay que tener claro que para negociar algo, nosotros tenemos que ofrecerle al paciente. Y además, tenemos que tratar de que el paciente se haga responsable de su propio tratamiento, de su propia situación. Se haga responsable en el sentido de colaborar, que él también es un agente de su propia solución. Y finalmente, los factores que influyen en la motivación y que dependen del paciente es el nivel de malestar o amenaza que le produce el problema en situación de crisis. En un principio existe una alta motivación, es decir, el paciente está motivado para colaborar porque se quiere ir. Después tenemos la capacidad de flexibilizar. Las personas flexibles suelen estar mucho más motivadas. Los valores y creencias, nosotros tenemos que trabajar sobre sus valores y sus creencias. Primero conocerlas y después pensar en esos valores y en esas creencias para tratar de motivarlo. Si es religioso, si no lo es, si hay gente que no está motivada por la religión, sino por otro tipo de creencias. Pero para eso nosotros tenemos primero que conocerlas y después trabajar sobre eso. Y después conocer cuáles son las expectativas que tienen los pacientes. En ese sentido, trabajar sobre esas expectativas. El profesional, ¿cómo debe estar para poder motivar? Debe estar capacitado. Tiene que mostrar empatía y respeto. Tiene que creer que el paciente puede hacer algo, porque si no cree en el paciente, va a ser muy difícil que lo pueda ayudar. Y también tenemos que ser conscientes de que cuando nosotros tratamos de motivarlo, muchas veces le pedimos que haga un cambio, siempre existe un miedo a cambiar. Y como conclusión podríamos decir que la comunicación terapéutica es una pieza clave en el trabajo del enfermero, pero no solo del enfermero, sino en todos los agentes de salud. Y aporta beneficios porque eso también es muy importante, tanto para el paciente como para el profesional. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que me parece fundamental, es que estas no son condiciones innatas, es decir, nosotros no nacemos con esas condiciones. Y si no son innatas, las podemos adquirir y las podemos desarrollar. Entonces, es muy importante que trabajemos sobre estos aspectos. Entonces, retomamos y hacemos una síntesis y pensamos que para llevar adelante la comunicación terapéutica es necesario recibir de forma adecuada, practicar la escucha activa, mostrar empatía, preguntar eficazmente, integrar la información, negociar y finalmente motivar. Y como les dije al principio, estas habilidades se pueden aplicar en este orden, a veces va a ser posible aplicarlas en este orden, o se va a dar en forma simultánea o cambiando este orden. Lo importante es que ustedes puedan aplicar esto. Bien, nos vemos pronto. Muchas gracias.